Hola, mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En este video y en el siguiente vamos a abordar el tema del flujo de agua en el suelo. Hoy vamos a empezar por una pequeña introducción. Luego vamos a discutir el concepto de cabeza hidráulica, que es muy importante en el contexto de este tema. Y finalmente introduciremos la herramienta teórica que vamos a usar para resolver problemas de flujo de agua en el suelo, que es la ley de Darcy. Bueno, el flujo de agua en el suelo es uno de estos problemas muy importantes en el marco de la mecánica de suelos por varias razones. Una de estas razones es que el agua subterránea es un recurso que podemos explotar, ¿cierto? Mediante pozos o diferentes tipos de excavaciones, podemos extraer el agua que hay en el subsuelo y usarla con diferentes propósitos. Por ejemplo, en esta imagen se muestran los diferentes pozos que hay en la zona de la ciudad de Bogotá. Noten ustedes que en nuestra ciudad hay más o menos 512 pozos en los que se hace extracción de agua subterránea. Pero el flujo de agua subterránea no es únicamente un problema que esté asociado con la explotación de este recurso o con la explotación de otros fluidos que encontramos en el subsuelo, sino que es un fenómeno que también podemos asociar con una cierta variedad de riesgos geotécnicos. Por ejemplo, en esta imagen se muestra un esquema de una presa con su embalse y sobre este esquema se señalan diferentes fenómenos de erosión, ya sea superficial o de erosión interna, que en el contexto de las presas pueden de hecho no solo afectar el funcionamiento de la estructura, sino terminar con su colapso, con su falla. Por ejemplo, en esta foto vemos una de las zonas del canal del dique que ha sufrido problemas intensos, graves de erosión. Como lo mencionamos en un video anterior, en los años 2010 y 2011, ocurrió una falla de este canal que hizo que una zona grandísima estuviera inundada por muchísimo tiempo. Este fenómeno de rotura del canal del dique, de hecho, inició por un proceso de erosión interna y tubificación en la estructura geotécnica. Entonces, como vemos, el flujo de agua subterránea no únicamente está asociado con el agua como recurso, sino que también está asociado al agua como riesgo. Y por esa razón es muy importante que entendamos cómo funciona este fenómeno, cómo podemos cuantificarlo y cómo podemos aplicarlo a diferentes situaciones geotécnicas. Bueno, y para entender este fenómeno del flujo de agua en el suelo, es necesario que empecemos por introducir un concepto muy importante, es el concepto de la cabeza hidráulica. La cabeza hidráulica no es otra cosa que la energía del agua por unidad de peso. Recordemos que la energía tiene dimensiones de fuerza por distancia. Si yo divido entonces la energía en el peso, que es una fuerza, obtendré una distancia. Por esa razón, la cabeza hidráulica la expresamos en términos de una distancia, metros, centímetros, etc. La cabeza hidráulica generalmente la representamos con la letra H mayúscula, como se muestra en esta ecuación. Y esta cabeza hidráulica, esta energía del agua, va a estar compuesta por tres términos, o va a estar compuesta por tres contribuciones. La primera de esas contribuciones, que llamaremos H sub Z, es lo que llamamos la cabeza por posición, y es la energía potencial que tiene el agua por su posición vertical dentro del campo gravitacional. Una cierta cantidad de agua que está más arriba que otra me permite realizar un mayor trabajo físico, o sea, tiene más energía potencial o más potencial de hacer un trabajo por estar más arriba. El segundo término lo llamaremos H sub P y corresponde a la cabeza por presión.
también es una fuente de energía potencial, ¿cierto? Una cierta cantidad de agua sometida a una presión importante, puesto que el agua es un material elástico, me permite hacer un mayor trabajo físico que esa misma cantidad de agua sin estar sometida a una presión. Y la tercera contribución es la energía cinética, que viene del hecho de que el agua se está moviendo a una cierta velocidad que acá estamos llamando V. Entonces tenemos esas tres fuentes de energía: la posición, la presión y la velocidad. Sin embargo, en los suelos pasa algo interesante que nos permite simplificar un poco el análisis. Lo que pasa es que el agua dentro del suelo se mueve muy lentamente, ¿sí? Porque piensen que tiene que moverse a través de los poros que hay entre las partículas, que podríamos asimilar como a una red de tuberías muy tortuosa, muy intrincada y a veces con conductos muy pequeños cuando tenemos suelos de partículas pequeñas. Entonces, como el agua se mueve tan lentamente, esa tercera contribución, la energía cinética, es mucho más pequeña, generalmente órdenes de magnitud más pequeña que las primeras dos. Y por esa razón, en general, despreciamos esa tercera contribución. Y en el contexto del flujo de agua subterránea, vamos entonces a suponer, como se muestra en las dos ecuaciones de la parte inferior, que la cabeza hidráulica está compuesta por dos contribuciones. La cabeza por posición, que no es otra cosa que la posición del punto que estoy analizando con respecto a un nivel de referencia, que llamaremos datum en las próximas diapositivas, y en segundo lugar la cabeza por presión. La cabeza por presión puedo entenderla de dos formas. Por un lado, puedo asociar la cabeza por presión a la altura de agua que tendría un piezómetro que yo ubique en ese punto. Por otro lado, puedo asociar la cabeza por presión o puedo calcular la cabeza por presión a partir de la presión del agua, que llamamos acá U minúscula. Yo voy a obtener la cabeza por presión si tomo la presión a la que está sometida el agua y la divido por el peso específico del agua. Los dos caminos me van a dar la misma cantidad. Y para ilustrar la importancia de este concepto, empecemos por analizar un ejemplo muy sencillo. Supongan ustedes que tenemos un depósito de cierto suelo, ahí vemos la superficie, y a una cierta profundidad, donde ven ustedes la línea azul, tendremos lo que llamaremos nosotros el nivel freático. Nivel freático, es decir, el sitio hasta donde llega el agua subterránea, o también podemos entenderlo como el nivel en el cual la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Ahora preguntémonos, dentro de este depósito de suelo, ¿qué pasa con las diferentes contribuciones H sub Z y H sub P? ¿Y qué pasa entonces con la cabeza hidráulica H mayúscula? Vamos a suponer que nuestro nivel de referencia, nuestro datum, es el límite inferior de nuestro esquema. En general va a ser conveniente elegir el nivel de referencia en la parte inferior de nuestra zona de análisis, porque esto va a hacer que las posiciones verticales sean positivas y esto va a facilitar nuestros cálculos. Entonces, si la parte inferior de mi sistema es mi nivel de referencia con respecto al cual mido las alturas, ¿cierto? Es mi datum. Entonces, mi cabeza por posición, por supuesto, va a aumentar hacia arriba, digamos, ¿cierto? Los puntos más arriba tendrán más cabeza por posición que los puntos más abajo. Ahora pensemos en la cabeza por presión. Decíamos, la cabeza por presión es la presión del agua dividida en su peso específico. Y en este sistema, que es un sistema hidroestático, pues por supuesto la presión del agua va a ir aumentando linealmente con la profundidad. Es decir, mi cabeza por presión va a crecer hacia abajo. El punto interesante en este sistema es que cuando sumamos esas dos contribuciones, la cabeza por posición y la cabeza por presión, vamos a encontrar una cabeza hidráulica constante. Eso lo que nos está indicando es que en un sistema como este, un sistema hidroestático en el cual el agua no se está moviendo, lo que podemos observar o lo que podemos calcular
es que la energía del agua por unidad de peso, o sea, la cabeza hidráulica, es constante en todos los puntos del sistema. De hecho, justamente por eso es que no hay flujo, ¿sí? El flujo de agua es la respuesta del sistema a un desbalance energético, al hecho de que en una parte del sistema habrá mayor energía que en otra y entonces el agua se va a mover de allí donde hay más energía hacia allí donde hay menos energía. En este caso, la energía es constante y en consecuencia no hay flujo. Bueno, y veamos ahora un sistema en el que de hecho sí hay flujo y que nos va a permitir introducir la herramienta teórica con la que vamos a resolver estos problemas, que es la ley de Darcy. Supongamos que tenemos una muestra cilíndrica de suelo, así acostada en posición horizontal como se muestra en este esquema. Supongamos que esta muestra está saturada de suelo, que en su extremo izquierdo está conectada a un reservorio que tiene agua que vamos a mantener al mismo nivel y en su extremo derecho tiene otro conducto que permite la salida del agua, ¿cierto? Creo que todos de forma intuitiva al ver este esquema entendemos que el agua fluye aquí de izquierda a derecha a través del suelo. Si nosotros quisiéramos conocer la presión en dos puntos de esta muestra, podríamos instalar dos piezómetros, es decir, dos tubitos abiertos en posición vertical, como se muestra acá en el esquema, uno hacia la parte inicial del fenómeno de flujo y el otro hacia la parte final. Y entonces en cada uno de esos piezómetros va a entrar agua y se va a estabilizar a una cierta altura, ¿cierto? De hecho, la altura de la columna de agua que hay en ese piezómetro, veremos ahora, es la cabeza por presión. Y una observación importante que podríamos hacer sobre este experimento es el ver que la altura de agua en el piezómetro que está al inicio del proceso es mayor a la altura de agua del piezómetro que hay en la parte final. Pero para entender mejor cómo funciona este sistema, de acuerdo, digamos, con su energía, con su cabeza hidráulica, pues calculémosla en estos dos puntos, en la base del piezómetro inicial y en la base del segundo piezómetro. Lo primero que debemos hacer es elegir un nivel de referencia, con respecto al cual vamos a medir la altura, la cabeza por posición, h sub z. Entonces elijamos este datum en la parte inferior del sistema. Se muestra con esta línea morada punteada. Entonces, como lo muestro acá, tanto en el piezómetro inicial como en el piezómetro final, pues tenemos la misma altura, ¿sí? La misma cabeza por posición h sub z, la altura del punto con respecto al nivel de referencia. Eso es parte de la energía que tiene el agua en estos dos puntos. Pero para calcular la cabeza hidráulica debemos sumar a esta cabeza por posición la cabeza por presión, que como lo decíamos hace un momento, podemos calcular de dos formas. Una es como la altura de la columna de agua que tendría un piezómetro ubicado en este punto. Aquí tenemos dos piezómetros, entonces es trivial medir esta altura. Y si no tuviera los piezómetros, pero sí conociera el valor de la presión, pues bastaría con dividir esta presión por el peso específico del agua. Entonces, volviendo al esquema, vemos que en el piezómetro inicial tenemos una cabeza por presión superior a la que tenemos en el segundo piezómetro. La suma de estas dos distancias, de estas dos cabezas, me dará la cabeza hidráulica, H mayúscula, que estoy representando aquí con la flecha roja. Vemos entonces que en la entrada del sistema tenemos una mayor cabeza hidráulica, es decir, una mayor energía, que en la salida del sistema. Y justamente el hecho de tener una mayor energía al inicio que al final es lo que nos explica que el fenómeno de flujo ocurra de izquierda a derecha, de allí donde hay más energía hacia allí donde hay menos energía. Por último, otra cantidad que es muy importante para nosotros y que se ve claramente en este esquema es delta H. Pues como tenemos una energía grande al principio y una energía más pequeña al final, quiere decir que en el fenómeno del agua fluyendo a través del suelo,
perdimos algo de energía, ¿sí? Ocurrieron lo que llamamos unas pérdidas hidráulicas. El agua al final tiene menos energía de la que tenía al principio, perdió un poco. ¿Cuánto perdió? Pues entre esos dos puntos, la cantidad de energía que se perdió, las pérdidas hidráulicas, no son otra cosa que la resta de esas dos cabezas. H al inicio menos H al final. Y resulta que a partir de una construcción física como la que veíamos en nuestra diapositiva anterior, es posible calcular qué tan rápido se está moviendo el agua en el sistema, su velocidad. La expresión que nos permite calcular esa velocidad, la veremos en la siguiente diapositiva, fue propuesta por el ingeniero Henry Darcy, a quien ven ustedes en esta fotografía, y por esa razón la llamamos la ley de Darcy. La ley de Darcy es una expresión muy sencilla que me dice que la velocidad a la cual se mueve el agua dentro de este sistema es proporcional a una cantidad que llamamos el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, es decir, la tasa a la cual se pierde la energía, lo podemos calcular como las pérdidas de energía, delta H, dividido en la longitud que tuvo que recorrer el agua para generar esas pérdidas. ¿Sí? Por eso es una tasa de pérdida de energía. Entonces la ley de Darcy nos dice la velocidad es proporcional a esta tasa de pérdida energética o el gradiente hidráulico y el coeficiente de proporcionalidad entre estas dos cantidades es una propiedad del suelo a la que vamos a llamar la permeabilidad. Es decir, que esta variable que identificamos acá con la letra K minúscula, la permeabilidad del suelo, es una cantidad que nos informa sobre la